Hola quintos básicos, en este video vamos a hablar sobre el artista Claude Monet y sobre la profundidad visual. ¿Recuerdan cuál es el artista que vimos con anterioridad? ¿Recuerdan su nombre? Él se llamaba Henri Matisse. Henri Matisse trabajaba con el estudio del color, ¿cierto? A él no le importaba que sus dibujos quedaran perfectos o que se saliera de las pinceladas que daba con los colores con los cuales él trabajaba. Él trabajaba con tres tipos de colores. Primero, un color primario, luego un color secundario que derivara de ese color primario y el color complementario del color primario, además de los matices de este. A eso él lo llamaba el estudio del color. Hoy vamos a hablar de Claude Monet, como les mencioné al principio. Claude Monet era un impresionista, es decir, estaba dentro del movimiento artístico impresionismo. ¿Qué querían los impresionistas dentro de sus obras? Ellos lo que estudiaban era cómo plasmar la luz, los colores del momento y qué es lo que ellos veían en el instante en el que pintaban. Ellos pintaban las sensaciones que tenía su ojo y cómo lo hacían por medio de las pinceladas y por medio del color. Vamos a ver varias obras que tenía Claude Monet y vamos a intentar un poco explicar cómo funcionaban las pinceladas y los colores. A medida que yo les vaya hablando sobre las obras van a aparecer aquí adelante, así que vayan escuchando y vayan analizando las obras tal cual yo les voy a ir diciendo. Primero tenemos la obra llamada Crepúsculo en Venecia. Quiero que la observen un poco y vean que trabaja con dos tipos de colores. Trabajaba con las características del color. ¿Recuerdan cuáles son las características del color? Exacto, las paletas frías y la paleta cálida. ¿Qué sucede en este momento? Lo que pasa es que él trata de trabajar con la profundidad visual. ¿De qué manera? Primero, propone que los colores cálidos se acerquen y los colores fríos se alejen. Como ven detrás de ese edificio hay dos tipos de colores. Está la paleta cálida, pero si nosotros ponemos una línea al medio de todo el trabajo, van a ver que predomina más el color azul o la paleta fría antes que la cálida, mientras que abajo, donde él crea agua, predomina más la paleta cálida. ¿Esto para qué? Para que el color cálido se acerque y el color frío se aleje. Además, para realizar una profundidad visual, ¿qué es lo que hace él? Propone estos edificios de una forma un poco más oscura, pero utilizando también la paleta cálida. Como ven, propone un tipo de color un poco café o un poco rojo. Por ende, con esto lo que hace es separar el fondo de qué. Sí, de los edificios. En una segunda obra, llamada La Ola Verde, podemos ver lo mismo que aparece dentro de la obra principal que vimos recién, llamada Crepúsculo en Venecia, que es, ¿qué sucede? Primero tenemos dos elementos. Primero, el fondo, que es un poco grisáceo, pero tiene un poco de celeste, y también tenemos las olas. Como ven, hay dos tipos de olas, una que es celeste y una que está un poco más adelante que tiene un poco de amarillo, es decir, se crea un verde. ¿Qué sucede entre el verde y el azul? ¿Cuál es el que se aleja más? Exacto, el color azul es el que se aleja más porque es una paleta fría. El verde que se crea también es una paleta fría, pero lo que hace el amarillo, que es un color cálido, hace que se acerque un poco más en la percepción del ojo. ¿Qué es lo otro que parece interesante y también tenemos que tener en cuenta? Es que él, para poder reconocer y también para poder diferenciar las olas, propone este color blanco entre medio, que además lo que hace es que se vea un poco más adelante el barco y le dé también cierto protagonismo a ese barco. Es decir, tenemos dos maneras de crear percepción visual y también profundidad visual. Primero con las paletas cálidas y las paletas frías y también con los colores un poco más oscuros, es decir, el uso del color blanco y el color negro. El color blanco, el color negro y los colores grises dentro de la teoría del color, ¿cómo se llaman? ¿Lo recuerdan?
Lo vamos a volver a ver más adelante, entonces van a tener que recordarlo para poder responderlo. Tenemos la tercera obra, llamada Impresión Sol Naciente. Aquí ya vemos las características un poco más, o sea, se nota un poco más lo que sucede. En el fondo encontramos un color naranjo, un color celeste, ¿cierto? Pero ¿cómo diferenciamos el fondo de todo lo que pasa más adelante de la obra? Él sí tiene otro color azul con el que crea unas especies de construcciones, ¿cierto? Pero para que las construcciones se vean un poco más adelante, lo que él hace es poner más pintura celeste. Entonces con eso diferencia el fondo con el siguiente plano visual. ¿Qué es lo que vemos más adelante? Que para poder seguir acercándose en el agua, por ejemplo, él lo que hace es pintar el naranjo del sol. No sé si lo notan. Entonces con esto crea otra percepción visual de que a lo mejor las olas o el agua se vea un poco más adelante de la construcción. ¿Qué tenemos un poco más adelante? Tenemos dos botes. Un bote que es un poco más gris y un bote que tiene un poco más de negro. Es decir, el gris se ve más atrás o más adelante. Exacto, el gris se ve un poco más atrás que el negro, es decir, utiliza otro plano visual con el que diferencia la lejanía y la cercanía de los objetos, es decir, con el color gris y el color negro. Más adelante también vemos un poco unas pintas o unas pinceladas un poco más cafés y un poco más negras. ¿Esto con qué, qué diferencia puede realizar del fondo? Es que con un color un poco más oscuro realiza el reflejo de lo que es la parte del fondo naranja, pero la hace un poco más café para poder diferenciarla y para poder hacer que se vea un poco más adelante. Entonces tenemos tres formas de que se cree una percepción visual: con las características de los colores, es decir, la paleta cálida, la paleta fría, con los colores claros, con los colores oscuros, y a veces con la valorización de los colores, es decir, con el color blanco, el color negro y el color gris. No necesariamente tienen que aprenderlo de memoria, sino que lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo. ¿De qué forma? Vamos a aprender a achurar. ¿Cómo vamos a achurar o cómo se achura? Ahora les voy a enseñar. Para poder explicar el achurado tenemos este diagrama. Entonces, ¿qué podemos sacar el limpio del achurado? Que se realiza con líneas. Líneas que van en distintas direcciones. Este representa un lado más claro y este representa un lado más oscuro. ¿Cómo podemos llegar a esto? De esta manera. Tenemos primero un diagrama negro que tiene las líneas en esta dirección, luego un diagrama verde que primero tiene las líneas que hicimos anteriormente y ahora le agregamos las líneas verdes hacia el otro lado para crear un espacio un poco más oscuro. Acá con el rojo tenemos otra diferenciación, donde tenemos las líneas verdes, las líneas negras, las líneas verdes en esta dirección, y luego para crear más oscuridad tenemos líneas en esta dirección. Finalmente, para poder crear un lado más oscuro tenemos las líneas negras, las líneas verdes, las líneas rojas y las líneas azules. El trabajo que ustedes van a realizar va a consistir en traducir un paisaje por medio del achurado y tratando de aplicar lo que es la profundidad visual con los valores del color, es decir, con un color gris hasta un color negro. Les voy a explicar rápidamente cómo realizar la traducción del paisaje a su hoja.
efectivamente ustedes lo tienen que hacer más bonito que esto. A mí me complica un poco estar dibujando, ver la hoja y también estar grabando. ¿Qué hicimos? Trazamos las líneas con esta dirección en todo el dibujo. ¿Por qué? Porque después vamos a ir oscureciendo mientras más adelante se vean los elementos. Entonces, el cielo va a quedar solamente con este tipo de achurado, porque es lo más claro. Lo que sigue son las montañas. Entonces, nuevamente tenemos que achurar todo, pero hacia otra dirección, para darle un poco más de oscuridad a todo. Entonces, este achurado, en esta dirección, contemplaría que esto va a oscurecerse un poco más. Luego, para oscurecer el siguiente plano, que sería el agua, vamos a achurar de esta manera. Esto representaría el agua. Y finalmente, esta especie de algas, que son un plano más cerca que el agua, se representarían con este achurado. Como lo notan, así podemos ir creando un plano visual. Es decir, lo más claro se aleja y lo más oscuro se va acercando. ¿Cuál va a ser el trabajo? Primero disculparme porque el video es demasiado largo, pero necesito que empiecen a observar qué es lo que sucede dentro de la obra de Claude Monet para poder entender cómo poder crear los planos visuales. Es un poco complejo, pero por favor vean varias veces el video para que logren comprender cómo funcionan los planos visuales y además cómo por medio del achurado podemos crear estos planos visuales. Primero, la actividad que tienen que hacer es sacar una fotografía hacia afuera de su casa, puede ser cualquier lugar, e identificar cuáles son los planos visuales. Es decir, ver que primero hay un fondo, hay algo que se acerca, otra cosa que se acerca poco más y algo que está completamente mucho más cerca que todo lo anterior. Lo tienen que traducir de esta manera que lo acabamos de hacer, por medio del achurado. Pero esa misma imagen la tienen que traducir de dos maneras distintas. Primero, de la forma que vimos, que es lo más claro atrás y lo más oscuro adelante, y un desafío, donde lo van a tener que hacer al revés, es decir, lo más claro adelante y lo más lejano, más oscuro. Ojalá que lo hayan logrado comprender. Cualquier cosa, por favor, mándenme un mensaje al WhatsApp o hágalo vía correo. Sé que es un poco complejo y también que es muy extenso el video, pero necesito que observen y logren captar cómo llegar a estos planos visuales. Y finalmente, se me había olvidado también nombrarles que, supongamos, si esta es su hoja de la croquera, si pueden imprimir la imagen o la foto que sacaron, pueden ponerla acá arriba y después las traducciones las realizan una aquí y la otra un poco más abajo, en una misma hoja de la croquera. ¿Para qué? Para que no lo hagan tan grande, porque no me interesa que hagan un trabajo gigante. Lo que me interesa es que comprendan cómo traspasar una foto a achurado y también que apliquen la profundidad visual por medio de este achurado. Ahora sí me despido. Que estén muy bien.